Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Crónicas 2, segunda de Crónicas 16, del 12 al 14, dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el año 39 del reinado de Asa, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, en el cual llenaron de perfume y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Esta predicación lleva por título La enfermedad. Una de las cosas que podemos ver aquí en segunda de Crónicas 16:12 narra que el rey Asa, estando gravemente enfermo de los pies en su año 39 del reinado, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Esto resalta una falta de fe y confianza en Dios en momentos de crisis, resultando en su muerte poco después. Una de las cosas que uno tiene que hacer es no retirar la vista de la presencia de Dios, buscar siempre al Señor, no importa la situación. Hay veces que por falta de la oración, por falta de la lectura, empezamos a ver otras opciones y nos empezamos a olvidar de Dios. Al rey Asa le pasó esto. En contexto, el rey Asa, quien anteriormente fue un seguidor fiel de Dios, falló en depender de él al final de su vida. ¿Qué significa esto? Se interpreta como una lección sobre la importancia de buscar a Dios en primer lugar durante la enfermedad y la prueba, en lugar de confiar solo en la ayuda humana. Hoy en día estamos más pendientes de la ayuda humana, estamos más pendientes del que me puede ayudar, el otro que me puede sustentar de alguna manera, y nos olvidamos de buscar de Dios de la manera correcta. Nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de la lectura y empezamos a desconocer a aquel que nos llamó, porque si no leemos de él, no lo podemos conocer, y una manera de conocer a Dios es conocer su palabra. Usted todos los días busca de su palabra, de conocer de su palabra. Si no quiere leer, se siente cansado, escuche predicación, escuche testimonio, y así usted va conociendo a Dios poco a poco, y va conociéndolo a él, va conociéndolo con fuerza como debe ser, para que se mantenga fuerte en el nombre de Cristo Jesús. El desenlace, ¿cuál es el desenlace? A pesar de tener médicos, la enfermedad de Asa fue mortal, destacando la conciencia espiritual de apartar su confianza de Dios. El hombre se apartó de Dios y esto fue la consecuencia. No consiguió cómo sanar aquí. Una de las cosas que uno debe de saber como cristiano, que cuando uno tiene algún tipo de enfermedad, y esto se lo digo por experiencia propia, en una ocasión estaba yo haciendo un trabajo de albañilería. En ese tiempo estaba muy muchacho, creo yo que tendría como 17, 18 años, y fui a levantar una viga con un amigo, y sabe que cuando uno es jovencito, uno quiere todo lo quiere, todo lo puede, uno no importa el tamaño de las cosas, uno quiere hacer fuerza por todos lados. Yo alzo esa viga con ese amigo, una viga doble T, pero muy gruesa y muy grande. La viga pesaba aproximadamente, no sé, quizá pensaba como unos 120 kilos, y solamente éramos dos, y resulta que el otro sí tenía más fuerza que yo, y bueno, yo igualmente la alcé, pero cuando la alcé sentí un templón allá abajo, y cuando sentí ese templón, yo cargué la viga y la llevé al lugar que se iba a llevar la viga, pero después que yo me toco allá abajo y 103 granos en vez de 2, yo me dije, no, aquí pasó algo. Entonces le dije a esa persona, mira, lo siento, yo no voy a trabajar, yo voy a ver cómo me quito eso no estaba ahí, y así que yo voy a ir a la oración. Voy a la oración a quitarme eso. Yo no fui a médico, fui a la casa, me encerré en la habitación, duré 3 horas. Recuerdo que en la primera hora sentía el poder de Dios en forma de rema, se me espelucaba la piel. Después en la segunda hora sentía que se me pelucaba la piel y también sentía corrientazos, pero en la tercera hora sentía que se me espelucaba la piel, sentía corrientazo y sentí un fuego, y cuando yo sentí ese fuego, yo sentí que eso allá abajo se desapareció. Después que se terminó la oración en 3 horas, yo me toqué y no tenía nada. Y usted se preguntará, ¿y cómo tú sabías que la oración te iba a quitar eso? Porque un hermano anteriormente de eso ya venía enseñando sobre la oración.
y con él experimentamos unas cosas muy tremendas y muy terribles, porque ese hombre se metía en oración entre 7, 8 y hasta 9 horas. El hombre se metía y la gente que lo acompañaba veía la gloria de Dios, y yo con ese varón pude saber de que habían varios tipos de unciones de parte del Espíritu Santo, y él explicaba que los 7 espíritus de Jehová tienen unciones diferentes, pero es el mismo: Soca, Raba, Canda, Lama, Sella, Lama, Soja. Eso es lo que podía entender, y no solamente lo podía corroborar. Y él decía que la tercera unción es la que sana al cuerpo, porque cada unción tiene su porqué. Obviamente la predicación no se trata de esto. En una ocasión me puse a explicar sobre esto y se me hizo muy largo. Le estaba predicando a un grupo de pastores sobre esta enseñanza, pero realmente amanecimos. Fue una enseñanza de unas 14 horas en una vigilia, pero nadie se durmió. Todo el mundo estaba a la expectativa, todo el mundo preguntaba, eran preguntas y respuestas. Y hablando de los 7 espíritus de Jehová, esto se hizo muy largo, pero solamente lo voy a dejar hasta ahí, hasta para no alargarlo, porque estamos hablando de otro tema en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, siguiendo con el relato se usa comúnmente, aquí hablando del rey Asa, en el relato se usa comúnmente para advertir como la autosuficiencia y la falta de arrepentimiento. Enfatiza que la verdadera dependencia de Dios debe ser constante, tanto en la salud como en la enfermedad. Usted debe de buscar de Dios en el nombre de Cristo Jesús, sea que esté en la salud y sea que esté en la enfermedad. En todo tiempo y a cada momento búsquelo a Dios. Cuando usted, por ejemplo, se pasa predicando en las calles, de casa en casa, está yendo a la iglesia, cuando esté bien, busque de Dios, y cuando esté mal, busque de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Sobrarían los testimonios para poder hablar sobre los puntos que cuando una persona llega y le pasan cosas, y gente que pueden ser acusados, gente que pueden ser estafados, gente que le pueden decir cosas: mira, te vas a ganar tanto dinero en esto, te vas a ganar tanto en esto, y resulta que usted después queda endeudado. Tiene que tener ojo pelado en eso en el nombre de Cristo Jesús. Hay mucha gente que entra en las iglesias y empiezan a ofrecerle favores diciéndole: mira, te vas a ganar esto y esto y esto, y después los hermanos pueden quedar cautivos. Gente que a veces quieren entrar, gente que no son cristianas, que quieren entrar a la iglesia, llevar a los incautos en la iglesia para que lleguen a pasar esto. Esto ha pasado también en nuestra iglesia, ha pasado también en otras iglesias que yo he visto. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús para que no enferme de ninguna manera, ni emocional, ni espiritual, ni carnal, porque son 3 maneras que se puede enfermar. Hay 3 formas de enfermar, y eso tiene que tener cuidado en el nombre de Cristo Jesús. La enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico normal en una o varias partes del cuerpo, manifestada por síntomas y signos característicos cuya evolución es previsible, afecta la estructura y funcionamiento del órgano, implicando un deterioro de la salud. Puede ser causada por factores exteriores, infecciones del medio ambiente, también puede ser factores internos, también puede ser genética. Hay cosas genéticas en nuestro cuerpo que están dormidas, cosas emocionales que se vivió dentro del vientre de la madre, y cuando la persona está afuera, cuando empieza a vivir algo negativo, que de las cosas que están dormidas, de eso que está dormido, que viene de una manera genético y que está dormido fuera, y cuando la persona apenas empieza a vivir algo parecido a lo que lo vivió en el vientre de la madre, y si está dormido, eso se activa, y en muchas ocasiones se están activando cosas negativas, cosas malas. Por eso una de las cosas que se debe cuidar cuando una mujer está embarazada es que esté alejada de todo tipo de problemas, de todo tipo de ansiedad, de todo tipo de cosas que le pueda causar una emoción fuerte o una emoción fuerte y baja. Hay que alejar a la mujer de eso cuando la mujer está embarazada. La perspectiva de la medicina psicosomática y la biodescodificación, estamos hablando que el cuerpo está preparado, tiene una memoria dentro de sí, y hay cosas que van a pasar, eventos que van a pasar, porque hay cosas que están dormidas dentro del cuerpo. Hay memorias dentro del cuerpo no hechas por la persona que recién nació, sino hay una memoria neural que está codificada dentro de la persona, y cuando esa persona empiece a crecer y empiece a vivir esas emociones, eso se enciende, y realmente vienen pasando unas patologías realmente enfermizas, porque son cosas que están dentro de la persona, porque no se cuidó el embarazo de la mujer de una manera emocional.
esto es algo muy largo para hablar, pero una cosa que la persona cuando está creciendo y cada ratico está pensando, y que si hago esto, y si paso por tal parte y me pasa esto, y si esta persona no me paga, y si esta persona, y cada ratico todo ese tipo de pensamientos psicosomáticos dentro de la persona, de las cosas malas que van a pasar, y la persona cada ratico constantemente pensando cosas negativas, y todo eso que va pensando hace que haya una biodescodificación dentro del cuerpo, y después viene una somatización que se vuelven enfermedades. Empieza a salir una protuberancia en un lado, y eso no sale al azar realmente. El cuerpo adentro de sí tiene un significado y un simbolismo. ¿A qué me refiero? En nuestro corazón se puede, siempre en nuestro corazón se vaya nuestra madre y nuestro padre. Y aquí estamos hablando de emociones que se alojan en el cuerpo. Aquí no estamos hablando de otras cosas, sino emociones que se alojan en el cuerpo y que se alojan siempre en la misma parte en toda persona, tanto hombres y mujeres. Igualmente, cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas con un hermano o una hermana, hay unas partes específicas donde el cuerpo se va a empezar a enfermar, como las piernas, como la batata, como el músculo más grande de la pierna. Si tienes problemas con una amiga o con un amigo, hay partes donde el cuerpo se va a enfermar específicamente. Y claro, si me pusiera a desglosar todo esto sería bastante largo, porque esto es lo que se llama idioma del cuerpo y está corroborado, ya está probado. Muchas veces cuando una persona, cuando es profeta, llega a un lugar y cuando uno está hablando con una persona, el Espíritu Santo te empieza a mostrar. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace a través del don profético, empieza a leer a las personas la vida de lo que le pasó, las cosas que le han pasado, personas que tienen emociones trancadas, personas que tienen emociones dentro de sí, que esas emociones no saben qué hacer con esas emociones, no saben lo que le está causando la enfermedad, y resulta que cuando esa persona le declaran y le dice, a ti te pasó esto con tu mamá, y te pasó esto y esto y esto y esto, y después la persona empieza a llorar, eso ya queda completamente al descubierto. Cuando queda al descubierto ya no está escondido, y cuando la persona le dice, pero Dios en este momento te va a sacar de ese lodo cenagoso en el nombre de Cristo Jesús, y Dios dice que Dios te perdona por eso que hiciste, pero tú no te quieres perdonar, y cuando Dios te dice estas palabras, y según de lo que estés viviendo, según la patología de lo que te haya sucedido, si fuiste que agrediste o te agredieron, pero Dios desvela todo eso y te dice cómo ocurrió y por qué ocurrió, es donde ocurre la sanidad interior del cuerpo, del alma y del espíritu. El cuerpo somatiza lo que está en el alma y lo que está en el espíritu. Lo que está en el espíritu es todo aquello que se dialoga. Nosotros como personas tenemos tres formas de dialogar. Podemos dialogar físicamente, podemos dialogar de una manera, cuando dialogamos en los sueños, estamos dialogando de una manera inconsciente, y cuando estamos imaginando, que usted está trabajando y te está imaginando, eso es subconsciente. Entonces, cuando usted imagina, hay tres formas de imaginación, también hay tres formas de comunicación de manera espiritual, y todo eso se debe ser sanado. Usted no puede vivir visualizando lo malo, no puede vivir visualizando lo negativo o escuchando lo negativo por las imaginaciones, por lo que ocurre adentro de usted. No lo puede seguir imaginando, porque va a seguir enfermando, y si no lo deja de imaginar va a seguir enfermando. Por eso es que entra la palabra de Dios como un destello de luz. ¿Acaso no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Usted debe de quebrantar todo pensamiento negativo, toda palabra negativa de su vida, de lo que te dijeron, de lo que tú le dices a las demás personas. Debes quebrantar todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Ya sea que estés soñando, ya sea que estés así cuando te paras en la mañana, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que te pones a pensar? Corres al televisor a buscar una información negativa para decir, mira lo feo que está el mundo, o te pones a buscar de la presencia de Dios. Tienes que buscar de la presencia de Dios, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de Él, tienes que buscar. Si va a buscar información, busca información que te llene en el nombre de Cristo Jesús. Información para el cuerpo, qué es lo mejor para consumir, qué es lo mejor para comer, qué es lo mejor, eso que te llena, eso que te nutre, eso en el nombre de Cristo Jesús. Qué es lo mejor para el alma todo lo que es emocionar. Por eso el apóstol Pablo escribe diciendo, si hay algo digno, si hay algo bueno, digno de alabanza, digno de, si esto es bueno para oler, para tocar, para comer, para degustar, para oír, para visualizar, para degustar, para tocar, en eso pensar, es lo que dice el apóstol Pablo. En resumen, eso es lo que da a entender. Esto pensar,
Eso es lo que tienes que vivir pensando. Eso es lo que debes vivir oyendo. Estás al lado de una persona que todo el tiempo se la pasa hablando negativo. Aléjate de esa persona. No, que es mi mamá o que es mi papá y no puedo alejarme porque vivo ahí. Bueno, entonces puedes hacer lo siguiente. Escúchalos un rato, pero mantente escuchando lo mejor, lo bueno, la palabra de Dios. Mantente escuchando música cristiana. Mantente escuchándote lo bueno. Mantente escuchando cómo se alimenta el cuerpo de una manera adecuada. Mantente escuchando todas esas cosas. Cambia tu manera de pensar para que cambien tu manera de vivir. Siempre riega la palabra en aquella persona que te está hablando cosas feas, que te está hablando cosas negativas, que te está hablando cosas mal del otro. Son personas que viven enfermos del alma, viven enfermos del espíritu, y ellos quieren mismo también buscar enfermar a aquellas personas que los escuchan, a aquellas personas que tienen cerca. Reprenda el diablo en el nombre de Cristo Jesús. La perspectiva de la medicina psicosomática y de descodificación sugiere que la enfermedad física a menudo se origina en emociones no gestionadas como la ira, el orgullo, el dolor, la decepción, el rechazo. Estos estados emocionales internos pueden manifestarse como síntomas físicos, indicando un conflicto profundo a una falta de autoaceptación. Cuando usted no tiene una autoaceptación, cuando usted tiene un mal rechazo, una forma mal de verse, usted le va a vivir pasando unas cosas muy feas. Por ejemplo, ira y frustración puede estar vinculada a tensiones, rigidez, en casos como la monocloxia, a las sensaciones de no recibir amor o aprecio. Hay personas que se pueden autoenfermar porque el cuerpo baja la defensa. Un cuerpo triste, una persona que se mantiene triste todo el tiempo, sus defensas bajan. Y no solamente esta que se llama monocloxia, sino otro tipo de enfermedades pueden apegarse a un cuerpo que tiene las defensas bajas. La monocloxia es una infección viral contagiosa. Se caracteriza principalmente por fiebre, dolor de garganta, intensa inflamación en los ganglios linfáticos y fatiga externa. A menudo se la conoce popularmente como la enfermedad del beso. Ahora, ¿qué otro tipo de enfermedades se pueden hacer y qué otro tipo de enfermedades pueden pasar cuando hay cosas emocionales dentro de nosotros y a la vez haciéndose síntomas en nuestro cuerpo? Se están haciendo enfermedades. Por ejemplo, el orgullo y la dureza se relaciona con la infelicidad mental, a menudo reflejada en problemas musculares o condiciones como la esclerosis múltiple. Esto es algo que entumece el cuerpo, causa la rotura de la cubierta protectora de los nervios y también causa entumecimiento y la debilidad en el cuerpo. Esto es una cosa bien fuerte. Había una señora en una ocasión, cuando iba para su trabajo, mira lo que pasaba. La señora discutía con el jefe, o mejor dicho, el jefe discutía con ella y literalmente barría el peso con ella, y la mujer solamente con la cabeza agachada. Al siguiente día lo mismo, 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 y así pasaban los meses, la señora trabajando, el hombre insultando, diciéndole cualquier cantidad de cosas, y la señora empezó a enfermar del estómago. Cuando empezó a enfermar del estómago y resulta que la señora empezó a darle esa esclerosis, primero empezó un entumecimiento en las manos, después una rigidez en las manos, después, por ejemplo, sentía las manos duras, no podía mover las manos bien, incluso ya empezaba como a articular las palabras con dificultad, y la señora estaba enfermando. ¿Y qué pasó en esto? Que la señora cada vez que comía generaba demasiado ácido gastroenterino, y cuando generaba demasiado ácido y comía y hacía la digestión, parte de ese ácido empezaba a irse para el cuerpo y empezó a hacer esa patología que el cuerpo, cuando el doctor la ve y le dice, usted debe tener problemas con alguien que cada ratico vive insultándola, que le vive diciendo todas estas cosas, y por eso esta patología surgió así. Cuando le iban a mandar la pastilla, que la pastilla no le hicieron nada, y el hombre investigó más y vio que era eso, le dijo simple: cambie de trabajo. La mujer cambió de trabajo y se le quitó todo. Una constante sugestión negativa, mala hacia una persona, sea usted hombre o sea usted o mujer, le va a causar patologías en el cuerpo, y después se van a manifestar en el cuerpo, se van a manifestar como enfermedades. Entonces, usted tiene que
alejarse de personas así, sean hijos, sean hijas, tienen que alejarse de personas así. Si son hijos mayores, que son grandes y tienen ese tipo de comportamiento, mire, córralos de su casa, porque sería como tener el enemigo. Si no saben entender, ya son mayorcitos y pueden entender, aléjese de ellos, y si usted está en su casa, hasta córralo si es posible. Usted podrá decir, ay, pero mire este varón aconsejando eso. Usted tome la decisión. Hay gente que toma una decisión y usted y yo soy yo, pero yo haría eso. Una persona que cada ratico fuñéndome la vida, fastidiándome la paciencia y que no cambia, listo, yo lo sacaría de mi lugar si está en mi lugar. Pero si yo estoy yendo a su lugar y está con ese comportamiento, yo no lo visito más, porque una de las cosas que uno debe saber como cristiano es que usted debe saber dónde debe estar. Si usted no lo quiere en un lugar, la Biblia dice, sacúdase los pies y váyase de ahí en el nombre de Cristo Jesús. Entonces tiene que tener cuidado con el rechazo. Puede tener manifestaciones como el rechazo hacia usted mismo, y el rechazo hacia los demás se manifiestan también como náusea en sí mismo y hacia los demás. También el rechazo se puede manifestar cuando usted siente que esa persona es falsa. El estómago se puede manifestar como una sensación de rechazo, indicando de que esa persona es falsa en algunas cosas que está hablando, o en toda su vida, o en toda su forma de vivir. Y el cuerpo, cuando el cuerpo está de una manera educado, de manera espiritual correcta, cuerpo, alma y espíritu, y estudiado en todas estas áreas, el cuerpo no se equivoca, porque el cuerpo también tiene su forma de hablar. Quiero decirle que como habla el cuerpo no es como habla la boca. El cuerpo habla es manifestando dolencias en algunas partes del cuerpo. Pues empieza a manifestar. Y esto no quiere decir exactamente porque usted tenga 70, 80 años. No. Usted puede tener 20 años, puede tener 15 años y el cuerpo le puede manifestar cosas en el cuerpo, diciendo y hablando cosas. Pero usted tiene que saber qué significa su cuerpo y qué cosas, cuáles las emociones están en cierta parte del cuerpo, para que se auto aprenda a valorar y a entenderse usted mismo. La Biblia ofrece muchos versículos sobre la ira, enfatiza que es destructiva y que se debe controlar, promoviendo la paciencia, la amabilidad, la prontitud para escuchar en su lugar, con pasajes claves en exhortación al dejar ir a la ira, buscando la paz y olvidando el enojo en el nombre de Cristo Jesús. Usted puede hacerlo así. Por ejemplo, tenemos en el libro de Proverbios 14:29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Una persona que tarda en airarse está escuchando insultos, está escuchando cosas negativas, palabras negativas, pero a la vez está estudiando a aquella persona que le está diciendo todas estas cosas. Y si la persona tiene un discernimiento mayor, no solamente va a ver el que lo está atacando, sino va a ver lo que está atrás de ese atacador. Y por eso la Biblia dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Hay un entendimiento mayor de esa persona, porque él está viendo más allá del atacante. Él está viendo qué lo está controlando y por qué lo está controlando. Sigue diciendo la palabra de Dios, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esta es la persona que escucha el ataque y se va encima del atacante. Bueno, a mí no me vas a atacar. Y pupa. Entonces hay una gran diferencia entre el que tiene discernimiento de dónde viene el ataque y el que no tiene discernimiento de dónde viene el ataque. En el libro de Efesios 4:26-27 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es literalmente muy parecido a lo que dice el de arriba, pero también explica el contexto y su contexto de una cosa a la otra. También dice en el libro de Santiago, el primer capítulo del 19 al 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Cuando dice esta palabra, y me detengo aquí, pronto para oír, porque usted puede oír más allá. Si está en el espíritu, usted puede oír más allá de una ofensa, puede saber el por qué lo está haciendo, qué lo está causando, y cuando es así puede dejar hasta llorando el atacante y sin haberle tocado un pelo, porque el Espíritu Santo va a hablar a esa persona y le va a decir, tú me estás atacando por esto y por esto y por esto, y yo ni siquiera te conocía cuando te sucedió esto y esto y esto y esto, y Dios te quiere restaurar. Y me ha pasado en muchas ocasiones, personas que me atacaron, Dios me reveló el por qué lo estaba haciendo, y Dios me reveló cosas de su niñez, y personas quedaron tocadas por el Espíritu Santo, porque hay que reprender, pero también hay que fortalecer en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar,
tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y esto es 100% cierto. Hay iras que son provocadas de una manera muy tremenda porque la persona insulta, dice cantidades de cosas, pero usted como cristiano evangélico escuche más allá en el nombre de Cristo Jesús y podrá oír los gritos que le pegaban cuando niño o le pegaban cuando niña a ese atacante que la está atacando. Y cuando usted oiga esas cosas y pueda ver la imagen y pueda ver cosas que a esa persona le sucedieron y decirle: a ti te sucedió esto y esto y esto y esto, y Dios te va a restaurar así, 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 Dios va a tocar esa alma en el nombre de Cristo Jesús, porque usted está en el Espíritu, porque usted está buscando de Dios, porque usted está en el Espíritu, está buscando de su palabra, está buscando de su Espíritu, está buscando de su soberanía en su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia condena el orgullo. ¿Cuáles son los versículos clave sobre eso? El libro de Proverbios 16-18 me dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia. Usted, una persona soberbia, es de igual manera. Usted escucha a una persona que está hablando con soberbia y el Espíritu Santo le permite escuchar más allá, ver más allá, usted va a ver la caída, incluso la va a ver, y va a ver por qué esa persona anda así con esa soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ya usted, el que está en el Evangelio ya lo sabe. El libro de Santiago 4:6 dice: pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí, por ejemplo, el soberbio siempre le van a venir pasando cosas muy lamentables y feas, desde enfermedades graves. Y cuando dice que da gracia a los humildes, porque el humilde se acerca: Señor, perdóname si le ofendí a esta hermana o a este hermano, perdóname, va a pedir perdón por él y por la otra persona. Eso hace el humilde. Libro de Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esto es una cosa grandiosa en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios es poderosa para todas estas cosas. Sigo con el desarrollo en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia describe el dolor por el pecado, no solo como remordimiento, sino como una profunda aflicción física y espiritual que lleva al arrepentimiento y finalmente al perdón de Dios. Versículos clave, mira lo que dice versículos clave. Porque uno tiene que llegar al arrepentimiento. Para usted ser sano de esa enfermedad, siempre tiene que ir al arrepentimiento en el nombre de Cristo Jesús. Siempre. Eso que todavía no le ha confesado a Dios, eso que todavía no has hablado y te recuerdas de un momento a otro, háblaselo a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 31:10 dice: porque mi vida se gasta de dolor y mis huesos de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Esto es una cosa tremenda, porque cuando habla de mis huesos se han consumido, aquí está hablando realmente de osteoporosis. También está hablando de la enfermedad de Packett's, que significa de tejido óseo, que se daña el tejido óseo. También estamos hablando de osteomielitis, que es infección bacteriana grave en los huesos. También estamos hablando de osteomalacia, que esto es reblandamiento de los huesos. El hueso se pone como una especie de plástico, realmente se pone así un poco mordiable, pero es muy peligroso, y también se deforma. Entonces, cuando hay esta cantidad de cosas, el hueso se va a ser afectado, el cuerpo humano va a ser afectado. Cuando la persona está con tristeza, está con suspiro, con agotamiento, por un pensamiento constante de que por qué tuve que hacer esto, por qué no hice esto, usted lo que puede es enmendar. Lo que no pudo hacer con alguien que se murió, que no está, hágaselo con otra persona y su alma va a conseguir paz en el nombre de Cristo Jesús. Hay cosas que no solamente se trata de pedir perdón, hay cosas que usted tiene que activarse como persona en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Aquí le explico. Hay gente que, por ejemplo, no se arrepiente de que hay que arrepentirse, porque cuando yo llego a Dios voy a conseguir solución. Pero la tristeza del mundo produce muerte, sigue diciendo el versículo, porque una persona con tristeza que no busca de Dios se termina falleciendo, termina perdiendo la vida, termina enfermándose con lo antes nombrado, y no solamente con ese tipo de patología, pueden ser otras patologías diversas, porque una persona triste baja las defensas y una persona con defensas bajas, cualquier enfermedad empieza a atacarlos. Y sigue diciendo en el libro de los Salmos 32, 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos
huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí, obviamente, todas las enfermedades que se hablaron arriba, pero aquí hay otras más, que sería habla más de lo mismo. Pero si hablamos, seguimos hablando ahora sobre otro versículo que es Romanos 7:24. Y esto es tremendo porque el apóstol Pablo mira lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De hecho, una persona que anda todo el tiempo con muchos pensamientos negativos va a vivir literalmente enfermo todo el tiempo. Literalmente va a vivir enfermo porque esa persona constantemente está pensando en lo negativo, vive enfermando y también enferma a los que están alrededor, ya sea de una manera sugestiva. Ahora, sigue diciendo en el libro de los Salmos 51, de 3 al 4, sigue diciendo la palabra de Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando usted ha hecho lo malo, pida perdón para que todo empiece a cambiar. Si usted no perdona al quien te hizo daño, si usted no se autoperdona, Dios no te puede perdonar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas que deben de saber todos es que una persona, para poder ser limpiado de toda maldad, debe de saber que en su vida hay 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu, y son procesos diferentes. Hay veces que solamente nos concentramos en lo espiritual, pero también lo almático es algo diferente de explicar. Se puede explicar con la misma Biblia perfectamente, pero debe de saber que está el área del alma, está el área del espíritu y está el área del cuerpo, y los 3 deben ser alimentados, y los 3 se alimentan de lo bueno, de lo poderoso, de lo infalible, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo. Aunque todavía me faltan aquí, como se me va a hacer muy largo, yo creo que este tema lo voy a dejar para después, porque todavía literalmente voy por la mitad. Así que vamos directamente ya al final, en el nombre de Cristo Jesús, porque de verdad que es muy largo el tema, pero pues será en otra ocasión la segunda parte sobre esta predicación de las enfermedades. Pero iba literalmente volando, pero de todas maneras sería otra media hora más. Entonces vamos a ir cerrando en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Colosenses 2:14 dice así la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú no tienes por qué estar llevando ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de patología, sea la que sea almática, sea espiritual, sea física. No tienes por qué llevarla. Pues no, porque ya Dios lo llevó todo. Si la estás llevando es porque no se lo has puesto delante de Él. Entonces mejor que hagas esto. Jesús canceló nuestras deudas de pecado al morir en la cruz, dejando enseñanza de limpiar nuestra alma, cuerpo y espíritu. Derrotó públicamente a las fuerzas espirituales del mal. Él es triunfo. Él fue el triunfo definitivo de Cristo, el triunfo definitivo de Cristo sobre la culpa humana y las autoridades demoníacas, para que conozcan que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted debe de reconocer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que Él dejó todo este conocimiento y hay que buscarlo, conocerlo y limpiarse en el nombre de Jesucristo, porque Él murió para hacernos libres en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y también en TikTok. Y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Así que muchas bendiciones y quédate bajo las ondas de Luciana Radio TV. Bendiciones.